¿Sabías que existen 4 ángeles que pueden ser peores que el diablo? Así es, muchas personas conocen a Satanás, pero pocos saben sobre otros seres que también tienen un papel sombrío en el mundo espiritual. En el video de hoy, vamos a explorar estos 4 ángeles y entender por qué se consideran tan peligrosos. Quédate hasta el final del video para descubrirlo todo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este versículo nos recuerda que, además de las batallas físicas que enfrentamos, existe una lucha espiritual en curso, donde fuerzas malignas actúan a nuestro alrededor. Por eso vamos a hablar sobre este tema hoy y descubriremos juntos quiénes son realmente esos ángeles peores que el mismo diablo y de qué manera actúan. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y dar me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora vamos a seguir. El primer ángel de esta lista. Sin duda es el propio Satanás. Satanás, también conocido como Lucifer. Él es una figura muy importante en la Biblia, y hay muchas historias sobre quién era antes de convertirse en el enemigo de Dios y de la humanidad. Vamos a entender por qué está en la lista de los ángeles más oscuros jamás mencionados. Al principio, Satanás no era ese ser terrible que conocemos. Fue creado como Lucifer, un ángel muy hermoso y poderoso. La Biblia lo describe como perfecto en sabiduría y belleza. Él era un querubín, lo que significa que estaba muy cerca del trono de Dios, sirviendo directamente al Creador. Por un tiempo, fue el ángel de mayor honor y esplendor, el líder de los coros celestiales y uno de los favoritos de Dios. Pero Lucifer no estaba satisfecho con esa posición. Comenzó a creerse mejor que todos, incluso que Dios. Ezequiel dice que el problema de Lucifer fue el orgullo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Tu corazón se enalteció a causa de tu belleza y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso te arrojé a la tierra, te convertí en espectáculo para los reyes. Lucifer se fascinó tanto con su propia belleza y poder que quiso ser como Dios. No quería solo servir a Dios, sino que quería tomar el lugar de Dios. Este deseo de ser igual a Dios lo llevó a la ruina. Lucifer planeó una rebelión en el cielo, convenciendo a muchos otros ángeles a seguirlo. La Biblia dice que logró engañar a 1/3 de los ángeles, prometiendo que juntos podrían tomar el trono de Dios. Pero, por supuesto, eso no sucedió. Hubo una gran batalla en el cielo, y Lucifer y sus seguidores fueron derrotados, fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Y fue en ese momento que Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios. Después de su caída, Satanás no se convirtió solo en un ser sombrío. Comenzó a odiar todo lo que Dios creó, especialmente a los seres humanos. En el jardín del Edén, engañó a Eva, llevándola a desobedecer a Dios. Esto trajo el pecado al mundo y causó la caída de la humanidad. Desde entonces, Satanás ha trabajado incansablemente para alejar a las personas de Dios. Utiliza mentiras, tentaciones y engaños para desviar nuestro camino. Incluso después de ser expulsado del cielo, Satanás todavía tiene mucho poder. Se le llama príncipe de este mundo en la Biblia, lo que significa que tiene influencia sobre muchos aspectos de la vida aquí en la tierra. Él está detrás de muchas cosas malas que suceden en el mundo, siempre tratando de arruinar el plan de Dios. Pero la Biblia también nos da esperanza. Nos dice que Satanás no vencerá al final. En el libro de Apocalipsis está escrito que habrá una batalla final, donde Satanás será derrotado de una vez por todas.
Él y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego, donde sufrirán para siempre. Incluso ahora, Él sabe que su tiempo se está acabando, pero aún así, continúa con su misión de engañar y destruir. Un ejemplo del poder de Satanás es cómo intentó a Jesús en el desierto. Después de que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, Satanás apareció y trató de hacer que Jesús pecara, ofreciéndole todo el poder y la riqueza del mundo. Pero Jesús resistió, mostrando que, aunque Satanás es poderoso, no es invencible. Otro ejemplo está en Job. Satanás pidió permiso a Dios para probar la fe de Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Dios permitió, pero puso límites en lo que Satanás podía hacer. A pesar de todas las adversidades que Satanás puso en el camino de Job, él permaneció fiel a Dios, y al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido. Esto muestra que Satanás solo puede ir tan lejos como Dios lo permita. Satanás puede ser muy poderoso y astuto, pero la Biblia deja claro que él no es una amenaza para Dios. Es una criatura de Dios, y su rebelión y acciones están limitadas por el propio Dios. La historia de Satanás sirve como una advertencia para todos nosotros sobre el peligro del orgullo y la desobediencia. Entonces, Satanás está en esta lista porque, a pesar de comenzar como un ángel de luz, se transformó en el enemigo más peligroso de la humanidad. Su historia es un recordatorio constante de que debemos estar vigilantes y firmes en nuestra fe para no caer en sus trampas. Él puede tentarnos y ponernos a prueba, pero ya ha sido derrotado, y al final, la victoria pertenece a Dios. El segundo ángel de esta lista es, en realidad, el arcángel Miguel. Espera que explique. Miguel es uno de los ángeles más conocidos en la Biblia, y por buenas razones. Miguel es un ángel de Dios, con un poder increíble. Pero lo más impresionante es que, a pesar de todo su poder, siempre obedece al Creador. Vamos a entender por qué Miguel está entre los ángeles más poderosos y qué podemos aprender de él. Primero, es importante entender que Miguel es un arcángel. Esto significa que ocupa una posición muy alta en la jerarquía de los ángeles. No es solo un mensajero de Dios, sino también un guerrero. Miguel lidera el ejército celestial, lo que significa que manda a otros ángeles en las batallas contra las fuerzas del mal. La Biblia habla de Miguel varias veces, siempre destacando su fuerza y dedicación al servicio de Dios. Un ejemplo claro del poder de Miguel se encuentra en el libro de Apocalipsis. Él aparece durante una gran batalla en el cielo contra Satanás y sus seguidores. El capítulo 12 de Apocalipsis dice: «Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo». Este pasaje muestra que, incluso ante el poder de Satanás, Miguel y los ángeles de Dios triunfaron, expulsando al enemigo del cielo. Esta batalla no es solo un cuento de hadas, simboliza la lucha constante entre el bien y el mal, y Miguel es una figura central en esta batalla. Otro ejemplo importante del poder de Miguel se encuentra en el libro de Daniel. En este relato, Daniel estaba orando y ayunando durante 21 días, buscando una respuesta de Dios sobre el futuro de su pueblo. Un ángel fue enviado para entregar el mensaje, pero fue impedido por una fuerza maligna llamada Príncipe del Reino de Persia. Esta fuerza era un espíritu maligno que intentaba bloquear el mensaje de Dios. Entonces, Dios envió a Miguel para ayudar. El ángel explicó a Daniel: «Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda». Aquí vemos cómo Miguel es vital en la lucha contra las fuerzas del mal, asegurando que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Además, Miguel también aparece en Judas 1:9,
donde se menciona en una disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. A pesar de ser un arcángel poderoso, Miguel no usó ofensas ni insultos contra Satanás. Simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Esto nos enseña que incluso los seres más poderosos deben actuar con respeto y humildad, reconociendo que la verdadera autoridad pertenece a Dios. Miguel es visto a menudo como un defensor y protector. Es conocido como el protector de Israel y, por extensión, de todos los que pertenecen al pueblo de Dios. En un tiempo de gran persecución, Miguel es el tipo de ángel que se levanta para proteger a los que son fieles. Esto nos recuerda que, en momentos de dificultad, podemos clamar por protección y ayuda. Miguel está siempre presente para luchar a nuestro lado. Un ejemplo práctico de esta protección se puede ver en la historia de un pueblo que enfrenta una gran amenaza. Imagina una nación rodeada de enemigos. Las personas oran y claman a Dios por ayuda. En ese momento, Miguel puede ser visto como aquel que levanta la espada y lucha por la libertad del pueblo de Dios, mostrando que la justicia y la protección divina son reales. Miguel también nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia. Él es un ejemplo claro de que, no importa cuán poderoso sea alguien, es esencial permanecer humilde y obediente a Dios. Esto nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de la sumisión a la voluntad de Dios, y que el poder debe ser utilizado para servir a Dios, no para promover nuestros propios intereses. Al final, Miguel está en esta lista porque es un ejemplo de poder bajo control. Es un ángel de Dios con habilidades increíbles, pero nunca actúa por su cuenta. Siempre actúa en nombre de Dios, luchando contra el mal y protegiendo a los fieles. Miguel nos enseña que independientemente de los desafíos que enfrentemos, tenemos un defensor poderoso a nuestro lado. La historia de Miguel nos recuerda que con Dios a nuestro lado podemos enfrentar cualquier batalla. Nos muestra que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, el poder de Dios es mayor que cualquier adversidad. Miguel es un símbolo de esperanza y protección, y es por eso que ocupa un lugar especial en la historia de los ángeles. Nos anima a ser fieles y a confiar en Dios, sabiendo que, así como Miguel, también podemos ser victoriosos en las batallas de la vida. En tercer lugar de esta lista, este ángel es un ángel caído y se llama Abadón. Abadón, un ángel mencionado en la Biblia que a menudo está rodeado de misterio y controversia. Es conocido como el ángel del abismo y se menciona en el libro de Apocalipsis. Aunque su imagen puede parecer sombría, es importante entender su papel y lo que esto significa en el contexto de las Escrituras. Primero, veamos dónde se menciona a Abadón en la Biblia. Él aparece en Apocalipsis 9 durante la descripción de uno de los juicios de Dios sobre la tierra. En este pasaje, vemos que un ángel desciende del cielo y recibe la llave del pozo del abismo. Cuando abre el abismo, una densa nube de humo se eleva y surgen criaturas similares a langostas que tienen el poder de atormentar a los seres humanos. El versículo 11 dice: «Sobre ellos tenía como rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión». Esto ya nos da una idea clara de quién es Abadón. Él es un líder de las fuerzas que vienen del abismo. El nombre Abadón, que significa destrucción o perdición, refleja su función. No es un ángel de protección o de luz, sino un ángel que está asociado al juicio de Dios. Esto puede parecer intimidante, pero debemos recordar que incluso Abadón opera bajo la autoridad de Dios. Esta es una verdad importante a destacar. Todos los seres celestiales, independientemente de su papel, sirven al propósito divino. La descripción de Abadón y de las criaturas que lo siguen en Apocalipsis 9 es bastante vívida. Las criaturas son descritas como langostas con características aterradoras.
tienen el poder de herir a las personas que no tienen el sello de Dios, y su sufrimiento es tan intenso que las personas desean morir, pero no pueden. Esto ilustra el impacto del juicio de Dios sobre la humanidad en tiempos de rebeldía y desobediencia. Aunque Abadón a menudo está asociado al mal, es importante notar que su existencia también sirve a un propósito mayor. Él es parte del plan de Dios para traer justicia y restaurar el orden. La idea de que hasta incluso ángeles como Abadón pueden ser usados para cumplir la voluntad de Dios es una parte crucial del entendimiento de la espiritualidad bíblica. Dios tiene control sobre todo, incluso sobre los seres que parecen estar del lado de la destrucción. Otro punto interesante a considerar es la conexión de Abadón con la figura de Lucifer. Algunos teólogos discuten si Abadón podría ser una representación de Satanás, aunque esta interpretación no sea ampliamente aceptada. Lo que está claro, sin embargo, es que Abadón y Satanás comparten un papel en la batalla espiritual que ocurre entre el bien y el mal. Abadón es una representación del juicio de Dios, mostrando que hay consecuencias para las acciones humanas. En lugar de ver a Abadón solo como una figura siniestra, podemos entender que él es un elemento del plan de Dios para purificar y restaurar el mundo. Esto nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue teniendo el control y está trabajando para traer justicia. Además, la presencia de Abadón también nos hace reflexionar sobre la importancia de permanecer vigilantes y fieles. Las criaturas bajo su mando representan el juicio que viene sobre aquellos que rechazan a Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Es un recordatorio de que debemos buscar la protección de Dios, quien nos sella y nos guarda de los efectos del mal. Entonces, ¿por qué Abadón está en esta lista? Porque él es parte del plan de Dios que nos recuerda la realidad del juicio y la destrucción que vienen sobre el pecado. Nos hace darnos cuenta de que la batalla espiritual es real y que las elecciones que hacemos tienen consecuencias. La historia de Abadón nos alerta sobre la importancia de buscar a Dios y vivir de manera que glorifique su nombre. En resumen, Abadón, el ángel del abismo, es una figura compleja en la Biblia. Él representa la justicia y el juicio de Dios, mostrando que incluso los seres que parecen oscuros tienen un propósito dentro del plan divino. La presencia de Abadón nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, Dios siempre está en control y trabaja para restaurar el orden. Y esto debe alentarnos a permanecer fieles, buscando siempre la luz en medio de la oscuridad. En cuarto lugar de esta lista hay un ángel caído, poco conocido, llamado Belial. Belial, una figura fascinante y compleja que aparece en varias tradiciones religiosas y culturales. Aunque el nombre Belial no aparece con frecuencia en la Biblia, tiene una historia rica que se extiende por diversas culturas y textos, siendo asociado al mal, la corrupción y la rebelión contra Dios. El origen del nombre Belial es interesante. En hebreo, Belijaal significa sin valor o sin control. Esto ya nos da una pista sobre lo que Belial representa. A menudo se le ve como una personificación del mal, una fuerza que busca la destrucción y el desorden. En el Antiguo Testamento, la palabra Belial se utiliza para describir a personas impías y corruptas. Por ejemplo, en Deuteronomio 13:13, la expresión hijos de Belial se usa para referirse a individuos que se apartaron de Dios e incitaron a otros a hacer lo mismo. En la tradición judía, Belial es mencionado en el libro de Enoc, que es un texto apócrifo, es decir, no reconocido como parte del canon bíblico.
En este libro, Belial es retratado como un líder de ángeles caídos, seres que se rebelaron contra Dios. Se le ve como un príncipe que corrompió a la humanidad, incitando prácticas inmorales y la desobediencia a Dios. Esta descripción refuerza la idea de Belial como un ser que personifica la rebelión y el desorden. En textos cristianos, Belial es frecuentemente colocado en oposición a Cristo. En 2 Corintios 6:15, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Esta frase deja claro que Belial representa todo lo maligno y opuesto a la bondad de Dios. El uso de Belial en este contexto muestra que se le ve como un símbolo de lo que sucede cuando las personas se alejan de las enseñanzas divinas. Además de las tradiciones judía y cristiana, Belial también aparece en otras culturas. En algunas tradiciones ocultistas y esotéricas se le considera un demonio poderoso que puede ser invocado para causar caos y desorden. En estos contextos, Belial es visto como un ser que ofrece poder y conocimiento, pero a un alto costo. Esta visión resalta la idea de que Belial puede seducir a las personas, prometiéndoles cosas que parecen atractivas, pero que en realidad son perjudiciales. Un aspecto interesante de la figura de Belial es cómo ha sido representado en la literatura y el arte. En varias obras se le retrata como un ser astuto y manipulador que utiliza su inteligencia para engañar y seducir a los humanos. Esta imagen de Belial como un engañador es una reflexión sobre cómo el mal puede presentarse de forma atractiva, disfrazando sus verdaderas intenciones. En la cultura popular, Belial también ha sido incorporado en varias historias, películas y juegos, donde a menudo se le representa como un demonio poderoso. Estas representaciones ayudan a mantener viva la figura de Belial en la imaginación colectiva, mostrando que aún es relevante en la manera en que entendemos el bien y el mal. Aunque Belial representa todo lo negativo, su historia también sirve como una advertencia sobre los peligros de la rebelión y la desobediencia. Es un recordatorio de que, cuando nos alejamos de los caminos de Dios, podemos encontrarnos en situaciones peligrosas. La presencia de Belial en las Escrituras y en la cultura nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe y a buscar la verdad divina. Belial, como figura de rebelión, nos enseña sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Es una personificación de los caminos que podemos seguir cuando decidimos ignorar los enseñamientos de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre las tentaciones que enfrentamos. Así como muchos que siguieron a Belial, podemos perdernos si no tenemos cuidado. En resumen, Belial es una figura que representa la rebelión y la corrupción. Se le ve como un símbolo del mal, pero su historia es rica y multifacética, desde sus orígenes en la tradición judía hasta su presencia en textos cristianos y otras culturas. Belial nos enseña sobre la importancia de permanecer firmes en la fe y en las elecciones que hacemos. Es un recordatorio constante de que la lucha entre el bien y el mal es real y que cada uno de nosotros debe estar vigilante contra las tentaciones que nos rodean. Al reconocer la presencia de Belial, somos desafiados a buscar la luz y la verdad en nuestras vidas. ¿Sabías que existe un ser que encaja en esta lista de ángeles malignos, pero que no es un ángel? Estamos hablando de Baal. Pero antes de hablar sobre este dios pagano llamado Baal, quiero resaltar algo importante. Para aquellos que no lo saben o no lo conocen, todo en las historias religiosas o bíblicas tiene un significado que va más allá de la comprensión humana. A veces, algunas cosas como los nombres de ciudades o nombres de personas son colocadas intencionalmente, no por casualidad, sino con un significado profundo. Un ejemplo de esto es el propio nombre de Dios, que conocemos por las siglas YHWH.
Así que vemos que incluso una sigla, siendo las iniciales de nombres, tiene un cierto poder. Un ejemplo de esto es que los judíos no pronuncian el nombre de Dios de ninguna manera, y para sustituir el nombre YHWH, lo llaman Adonai, que significa mi Señor. Pero al final, ahora que entendemos que las siglas, tanto en la cultura cristiana como en la hebrea, tienen poder, ¿qué significa específicamente el nombre Baal para que pueda incluirlo en esta lista como un ángel? Como sabemos, cada letra representa un nombre, y si el nombre Baal proviene de un origen profano, sin duda profanará lo sagrado, queriendo parecer más grande que la divinidad, que está compuesta por tres y que comanda los cielos. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos traducir que las 4 letras representan a alguien de gran jerarquía, es decir, los 4 príncipes del infierno, solo por debajo de Lucifer. La letra B significa Belcebú. La letra A significa Astarte. La letra A nuevamente significa Asmodeo. Y por último, más conocido en todas las culturas del mundo, tenemos la letra L, que significa Leviatán. Lo que sin duda explica por qué está en esta lista. Es una figura conocida en varias culturas y siempre está ligada a la idolatría y a la rebeldía contra Dios. En la Biblia, Baal era un dios adorado por los cananeos, asociado con la fertilidad, el trueno y las tempestades. Su adoración estaba llena de rituales que desagradaban a Dios. En 1 Reyes 18, vemos al profeta Elías desafiando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Pidió que Baal enviara fuego del cielo para consumir un sacrificio. Mientras los profetas clamaban en vano, Elías oró, y Dios respondió con fuego, mostrando que Él es el verdadero Dios. Este enfrentamiento ilustra la futilidad de adorar a dioses falsos. El culto a Baal trajo grandes consecuencias para los israelitas, llevando a la opresión y al alejamiento de Dios. En la literatura, Baal aparece como un símbolo del mal y de la desobediencia. En la literatura, Baal es frecuentemente mencionado como un símbolo del mal y de la desobediencia a Dios. Representa todo lo que es contrario a los enseñamientos divinos e ilustra los peligros de la adoración a ídolos. Además de su presencia en las Escrituras, Baal aparece en varias culturas como una deidad que simboliza la lucha contra la verdadera fe. Baal también está asociado con prácticas oscuras y rituales que involucran la búsqueda de poder y fertilidad de maneras no aceptables. Este aspecto maligno lo convierte en un símbolo de tentación y corrupción que se opone al plan de Dios para la humanidad. Hasta hoy, muchos pueden ser influenciados por Baal, buscando deseos y anhelos que los alejan de Dios. Esto nos recuerda la importancia de mantener la fe y evitar la idolatría. Primera carta a los Corintios 10:12. Por tanto, el que piensa estar firme, cuídese para que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis. Antes, con la tentación, dará también la salida, para que la podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Oración. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te agradecemos por tu infinita bondad y misericordia. Reconocemos que eres el Creador de todas las cosas, aquel que nos dio la vida y nos sustenta cada día. Hoy, ante ti, queremos expresar nuestra gratitud por tu presencia en nuestras vidas, por las bendiciones que nos concedes y por el amor que nos rodea. Te agradecemos por tu palabra, que nos guía y nos enseña. Pedimos perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos desviado de tus caminos. Reconocemos que, en momentos de debilidad, permitimos que las influencias del mundo nos alejaran de ti. A veces, buscamos satisfacción en cosas que no te agradan, y por eso pedimos tu perdón. Ayúdanos a entender el verdadero significado de la adoración y a poner nuestra confianza
solamente en ti. Fortalece nuestra fe, Señor, para que podamos permanecer firmes en medio de las tentaciones. Sabemos que la idolatría puede manifestarse de varias formas en nuestras vidas, ya sea a través de bienes materiales, relaciones o incluso de nuestros propios deseos. Que podamos ser como Elías, quien desafió a los profetas de Baal y declaró valientemente que tú eres el único Dios verdadero. Danos valor y determinación para posicionarnos a tu lado, incluso cuando la presión del mundo nos tienta a desviarnos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos conceda discernimiento para identificar las trampas que el enemigo coloca en nuestro camino. Ayúdanos a resistir cualquier forma de idolatría y a permanecer firmes en nuestra búsqueda de ti. Que nuestros corazones estén siempre inclinados a servirte y amarte por encima de todas las cosas. Llénanos con tu Espíritu para que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad y testificar de tu amor a todos a nuestro alrededor. Clamamos también por tu protección sobre nuestras vidas y nuestras familias. Líbranos de toda influencia negativa que pueda alejarnos de ti. Guárdanos de personas y situaciones que nos lleven a desviarnos de tu camino. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas, reflejando tu amor y verdad en todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos a ser ejemplos de tu carácter, mostrando bondad, compasión e integridad. Señor, queremos interceder por aquellos que aún no te conocen, que podamos ser instrumentos de tu paz y esperanza, llevando tu mensaje a todos los que cruzan nuestro camino. Úsanos para tocar el corazón de las personas, para que puedan ver en nosotros la luz que viene de ti. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la transformación que tu amor puede traer. Reconocemos que incluso en momentos de dificultad, tú estás con nosotros, guiándonos y sustentándonos. Agradecemos por tu fidelidad y amor constantes. Que podamos confiar plenamente en ti, sabiendo que tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Enséñanos a descansar en tu presencia y a buscar tu voluntad sobre todas las cosas. Por último, Señor, pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que podamos vivir diariamente en comunión contigo, buscando tu rostro y siendo agradecidos por cada día que nos concedes. Que nuestras vidas reflejen tu gloria y que en todo lo que hagamos podamos dar honra y alabanza a tu nombre. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos con fe y gratitud. Amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu presencia es muy importante. Y estamos felices de compartir esta reflexión sobre los 4 ángeles peores que el diablo y sus influencias. Antes de finalizar, quiero invitarte a suscribirte al canal y dejar tu me gusta si este video tocó tu corazón. Agradecemos tu audiencia y por ser parte de este viaje de fe. Hasta la próxima.